Aquí. ¿Listo? Sí, estamos aquí en directo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en nuestro canal de la Asociación France Colombie Solidarité y en nuestro programa Voces de Lideresas y Líderes Sociales. Hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales, Mireya Perea y Carolina Rivera. Muy buenas tardes, Carolina. Bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Bienvenida. También nos acompaña Clara Bolívar. Buenas tardes, Clarita. Buenas tardes. Patricia y Gustavo. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Mauricio, Clara, Pati, es verdad un momento muy especial. Estas semanas se han vuelto una tertulia, un momento de encuentro supremamente importante. Y una invitada tan especial como Carolina Rivera, ¿verdad? Que se siente uno como optimista de ver esas nuevas generaciones que quieren, que aman un país, una sociedad, un mundo diferente. En un contexto muy especial y muy duro para los movimientos sociales en Colombia. El asesinato sistemático, las atrocidades que pasan en nuestro país no pueden pasar ya por alto. Hay una población que dice no más. Y en ese contexto estamos pensando, ya viene el paro nacional, pasó una minga que dejó una escuela maravillosa, nos dejó llenos de alegrías y de ganas de seguir esa movilización social. Paro nacional 19 y 21 de noviembre y esa campaña hacia la Corte Penal Internacional. No lo olviden con los hashtags Colombia Lives Matter. Las vidas colombianas importan, SOS Colombia. Muchas gracias. Hacia la Corte Penal Internacional para que intervenga ya en Colombia. Tenemos que parar este genocidio y estas atrocidades que está sufriendo el pueblo colombiano. Entonces, en ese contexto es que nos encontramos nuestra querida amiga Mireya, una educadora exiliada, defensora de derechos humanos en el País Vasco ya hace unos 20 años, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir muy lindos momentos. Tiene una dificultad técnica, esperamos que se resuelva en el transcurso de la emisión. Bueno, por lo menos entonces seguimos con nuestra invitada Carolina Rivera, o también llamada como Caleña Mamerta, como dicen las redes sociales. Quisiera que nos contara un poquito de ti, de quién eres tú y ese nombre, ¿no? Bueno, mira, yo soy Carolina, yo vivo en España bueno, una historia rara, pero yo llegué a España en 2008, me fui para Colombia y recién volví hace un año. Y Caleña y Mamerta es de que yo daba mis opiniones en Twitter y la gente me empezaba a insultar, que es acento tan feo, que tan forzado, que tan horrible y que tan mamerta, y la gente usaba el término mamerta como para insultarme. Entonces, mira, pues me puse Caleña y Mamerta y se acabó. Muy buena la idea. La estrategia, sí. Sí, excelente estrategia. Carolina, gusto en conocerte. Igualmente. Es digno de admirar que una joven, tan joven, valga la redundancia, sea tan activa en redes sociales hablando de temas que muchos no se atreven a hablar, que muchos no tendrían ni siquiera en su mente hacerlo y menos pues en las pantallas. ¿Cómo podrías decirnos y analizar esta situación tuya en redes sociales? ¿Cómo lo analizas? ¿Qué buscas con eso? ¿Qué has logrado? Mira, el tema de redes sociales empezó simplemente como mi manera de desahogar esas cosas que me indignaban tanto de lo que pasa en Colombia. Como ya les comenté, yo estuve en Colombia un tiempo. En este tiempo me di cuenta de la realidad de la situación en Colombia, de la carencia de oportunidades, de lo terrible que es el sistema de salud, de la inseguridad.
de todas estas cosas que uno de pronto viviendo por fuera ignora y que al llegar a Colombia y enfrentarse de frente con esta realidad pues se da cuenta, ¿no? Entonces empezó todo así, simplemente yo quería expresarme y decir qué era lo que me molestaba y no sé en qué momento se empezó, digamos, a viralizar mi opinión, mis videos, y la intención simplemente siempre ha sido expresar lo que me molesta y ya, o sea, yo no tengo ningún objetivo en particular, simplemente me desahogo por ahí, me quejo de lo que me parece injusto, de lo que me parece que está mal. De acuerdo. Vamos a Creo que tener una respuesta de tus seguidores. ¿Me puedes repetir que yo no entendí, yo no escuché? Es muy ¿Cómo has poquito el visto- volumen, cómo- se escucha muy... ¿Cómo has visto la respuesta de tus seguidores? Mira, increíble, increíble, como te digo, no sé en qué momento pasó esto, la gente que tengo en mis redes sociales, pues en Twitter, por lo general es gente también muy consciente de la situación que hay en el país, muy crítica al respecto y a mí me parece fabuloso porque es un despertar, ¿no? No es solamente que yo me di cuenta, sino que me doy cuenta, valga la redundancia, me doy cuenta de que mucha gente más se está dando cuenta. Dije Claro. cuenta un montón de veces, ¿no? Sí, sí, nos dimos cuenta, sí nos dimos cuenta. Creo que está Mireya aquí con nosotros, no sé si nos escuchas. ¿Ya? No sé, hay un problema, hubo la imagen transitoria y se cortó, estamos pendientes. Vale, Mireya, estamos aquí pendientes de ti. De tu conexión. Patricia, no tiene sonido, Patricia, te pongo poner el sonido, por favor. ¿Yo? ¿Soy Ya, yo? ya, ya. ¿Ya? Carolina, quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú la posición de los jóvenes pues en Colombia frente a la política, frente a lo que tú dices, a lo que tú manifiestas? Dinos tu opinión sobre eso. Mira, en términos generales siempre hemos visto mucha indiferencia por parte de la gente joven, pero yo creo que ya colapsó. Yo creo que ya llegó un punto en el que la comparación, ¿no? Anteriormente el papá ya había comprado casa a los 30 años y uno ahora a los 30 años a duras penas está buscando trabajo y a ver si lo contratan porque no tiene experiencia. Entonces, claro, esto tiene un trasfondo muy importante y a pesar de que uno no quiera, pues todo se deriva a la política. Y mucha gente, muchos jóvenes ya se están inmiscuyendo más en este tipo de asuntos, lo que me parece fantástico. ¿Y qué No sé. podrías analizar frente a esa posición de los jóvenes allá en España y acá en Colombia? ¿Ves alguna diferencia? Depende. Los jóvenes españoles, la verdad es que son muy indiferentes a estas cosas, sin embargo, tienen más tendencia a salir a votar. Ah, O por lo menos donde yo estoy, no se enteran muy bien de lo que está pasando, porque la verdad es esta, ignoran muchas cosas, otros no tantas, pero salen a votar. En Colombia no solo eran indiferentes, sino que es que, no, qué pereza ir por allá un domingo. Entonces no se quitaban el pijama, no se quitaban la pantaloneta y se quedaban en la casa todo el día, o el día anterior se enfiestaban y olvídate que iban a votar. Esas cosas sí que han cambiado. Y cada vez uno ve por lo menos que la gente está participando más. Bueno, le damos la Sí. bienvenida a Mireya. Buenas tardes, Mireya. ¿Nos escuchas? Así micrófono, Mireya. Hola. Sí, por fin. Por fin me conecté. Bueno, bienvenida. Estamos aquí en directo desde el canal. Y entonces estamos aquí dentro del canal, te damos la bienvenida, te presentamos a nuestra otra invitada, Carolina Rivera, y a nuestro grupo de trabajo. Sí. Bienvenida. mucho gusto y bienvenida. Gracias. Hola. Gracias.
Un gran Hola. gusto, Mirellita, qué alegría enorme tenerte en este, al menos por este medio de comunicación, pero estoy muy contento de volver a verte, Mirellita. Un abrazo muy grande. Gracias, Bueno, lo mismo. bueno, Mireya, bienvenida. Realmente es un gran placer. Una mujer con la que he compartido tantas actividades que me siento tan orgullosa de ella, de su trabajo en Victoria, el País Vasco. Me invitaron sobre la mesa social que realizaron también allá, otras actividades que hemos tenido en toda esa labor que desempeña la mujer. Yo te admiro, Mireya, por el trabajo de docente, por el trabajo de profesora, el trabajo que haces con toda esa mujer que necesita tu ayuda y tu compañía. También para mí fue algo bello poder compartir contigo también esa tierra, ese cultivo que tienes allá en Vitoria. Yo dije, esta mujer, ¿en qué tiempo hace tantas cosas? Entonces te admiro por todo y quisiera saber que nos digas a los oyentes cómo ese colectivo Bachué, qué actividades hacen y en qué te podemos nosotros pues difundir toda esa labor enorme que haces. Ahí está Gracias, Mireya. Patricia, Mireya, igualmente pues que nos cuentes y un gracias poquitico de ahí al ti. equipo. Mireya, igualmente que nos cuentes un poquitico de ti, quién Eh, eres y después que nos cuentes lo de... que le cuente, bueno, ah, soy una mujer común y corriente, como cualquier otra mujer que tiene necesidad de trabajar, muchas necesidades, ¿no? Exiliada con la familia y trabajadora 100%. Soy la presidenta del colectivo Bachué aquí en el País Vasco, y el colectivo Bachué es el colectivo latinoamericano de refugiadas Bachué. Hacemos varias actividades que tienen que ver con educación y promoción de los derechos humanos, denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, y hacemos varias actividades como la radio CAISO Latinoamérica en Alaved y Ratia los sábados 2 horas de 9 a 11 de la mañana. Yo voy de vez en cuando porque a veces cuando me coincide trabajar, entonces no puedo ir porque lo del programa de radio se hace de manera voluntaria y altruista y no nos da de comer. Entonces toca trabajar por otro lado para buscar el pan de cada día. Entonces, claro, cuando tengo turnos intensivos, pues no me da la vida y no puedo ir. Y lo lleva Mario, mi marido. Y las otras actividades tienen que ver con educación, promoción y denuncia sobre violaciones de derechos humanos. En este caso estamos trabajando intensamente, actualmente estamos trabajando como varias líneas que tienen que ver con la denuncia a violaciones de derechos humanos que está cometiendo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con comunidades pobres que están en la periferia, ocupando casas que están en un mal estado y que les ha tocado vivir así. Entonces, pues los estamos apoyando de una o de otra manera para denunciar y para recabar derechos que están siendo violados. Y por otro lado, tenemos la mirada sobre Colombia, sobre Latinoamérica y sobre los refugiados y exiliados desde el punto de vista político, educativo, pedagógico, y apoyando en la medida de las posibilidades
procesos de denuncia, de organización de la gente. Estamos apoyando con gente de Honduras por el desastre que está ahorita cayendo sobre Honduras por el huracán. También estamos haciendo ahí una acción con una gente de Honduras. Estamos participando en una plataforma de solidaridad con Colombia que se constituyó hace como 3 meses y donde participan varias organizaciones sociales de aquí del País Vasco. Y también estamos en consorcio con otra organización que se llama Inti Cocone, que también son gente de Latinoamérica, pero que viven aquí en el País Vasco. Y con ellos hacemos actividades culturales, pero siempre con un enfoque de derechos y de respeto por la vida, por la cultura y por el ecosistema en últimas, ¿no? Y bueno, también estamos ahí trabajando con las mujeres, con la radio. Ahora estoy preparando un guión porque yo trabajo con personas enfermas mentales, que es otro tipo de personas excluidas dentro de esta sociedad y penalizadas por la enfermedad mental. Entonces estamos sacando una propuesta que, bueno, eso sí fue una idea mía, que la lancé en mi trabajo de desarrollar un programa de radio en el que a través de los relatos y las historias se puede hacer pedagogía de inclusión social y de quitar estereotipos que tienen que ver con la enfermedad mental, que no solamente son las personas que están allí en los pisos tutelados o en el psiquiátrico, sino que estamos llenos de personas enfermas mentales también en la sociedad, y que los administradores que eligen los pueblos, en cierta medida, si les hacemos un análisis psiquiátrico, tienen un 75% de enfermedad mental porque no son capaces de entender la pobreza de los pueblos ni las necesidades de la gente. Qué interesante toda esta labor, Mireya, mucho gusto en conocerte. Yo soy maestra, estoy aquí en Bogotá y pues he leído y escuchándote, quisiera saber, después de 20 años de haber dejado tu país, de haber dejado tu profesión de maestra, ¿tú crees que esas cosas por las que has luchado defendiendo a los maestros ya han tenido solución aquí o siguen vigentes? A ver, yo te contesto con una metáfora. Cuando tú siembras, haces una plantación, tú quieres recoger una cosecha. Pero si tú siembras y no estás ahí al lado de esa cosecha se puede echar a pique por cualquier motivo. Puede ser por el viento, por una plaga, o porque le faltó agua, o porque le faltó abono. Yo creo que no somos redentores, ni yo soy redentora. Yo soy una persona inquieta. Me caracterizo por eso, por ser muy inquieta. Y yo creo que los cambios en una sociedad no los hace ni una sola persona, ni dos, sino el conjunto de la gente que ve que es necesario que se hagan esos cambios. Yo puedo ver ahorita la necesidad de, no sé, de ducharme, pero, o no, yo puedo ver la necesidad de limpiar la calle, por ejemplo, pero si la calle, la otra gente no la ve que está sucia, pues viene y tira basura y no le importa que haya basura.
Y he perdido como mi tiempo, ¿no? De limpio la calle, pero viene otro y la ensucia. ¿Qué estoy haciendo como una tontita, no? Perdiendo mi tiempo. Entonces, si el pueblo colombiano en su conjunto no se da cuenta de la necesidad de limpiar esa calle, la calle seguirá sucia eternamente. Y por más que 2 o 3 la vayamos y la limpiemos, seguirá habiendo basura. ¿Por qué? Pues porque no somos conscientes de que hay que mantener la calle limpia. Y seguiremos eligiendo a los más sucios, ¿no? A los más crueles y sucios de los gobernantes. Entonces, yo creo que en las manos de la sociedad en su conjunto, de la gente, de la educación, yo hice mi aporte y me di mi granito de arena y sembré esa plantica y está ya, no sé, muerta, o igual alguien se dio cuenta que estaba esa plantica ya sembrada y alguien fue y le echó agüita y eso se convirtió en un árbol y ese árbol dio frutos y le dio de comer a mucha gente y entonces la gente se dio cuenta de que ese árbol era importante y que había que cuidarlo porque le daba de comer a mucha gente, ¿no? Así es. Yo creo que por ahí van los tiros. Dime. Mireya, quiero decirte que Carolina Rivera, ella es estudiante de enfermería y si no me equivoco, y trabaja en un hospital psiquiátrico, Mireya. Comparten Carolina. actividades. Sí. Sí, Y qué hay rico. una hermosa coincidencia de encontrar estas dos hermosas mujeres, dos generaciones que tienen el mismo sueño, un país mejor, un mundo mejor. Esa era una pregunta que yo le iba a hacer como a Carolina, porque ella es muy activa en ¿cómo se llama esto? En el Twitter. Redes sociales. Ella es activa. Entonces, Carolina, ¿cómo ves tú? ¿Qué deseas tú, esa Colombia? ¿Qué país tú te imaginas para un buen vivir? Quisiera escucharte. Mira, primero, yo soy auxiliar de enfermería, estudio psicología, pero eso lo pausé un tiempo y ahora lo que estoy estudiando es farmacia. Farmacia. Pero todo relacionado. Sí, todo está relacionado. Yo trabajo con la salud y sí, efectivamente, yo trabajo en un hospital psiquiátrico aquí en la ciudad en la que yo vivo. Mira, respecto a tu pregunta, mira, para empezar, yo quiero un país en el que no te maten por opinar diferente o por opinar. No, que tu vida no corra peligro porque vos tengas una ideología, un color de piel o unas, no sé, por cualquier cosa te matan en Colombia. Yo deseo que eso deje de pasar. Me gustaría un país que tenga para sus ciudadanos el derecho a la salud como un derecho fundamental y no mercantilizado como lo que tenemos en Colombia actualmente. Un país que eduque a sus juventudes porque está más que visto que un país sin educación se mantiene en el atraso, aparte de la corrupción, porque engañan a la gente con mucha facilidad. Esos serían como los pilares para mí que tendrían que cambiar y ya el resto iría como por añadidura, ¿no? El resto de las cosas se irían dando. Pero para mí lo primero es salud, educación y el derecho a la vida. Muy bien, me parece interesante. Mire, yo insisto en el ámbito del magisterio. No sé si es porque soy maestra, pero quisiera escuchar tu análisis. No sé qué podrías analizar, qué conoces sobre los derechos laborales y de seguridad de los maestros aquí en Colombia. Y no sé si podrías arriesgarte a hacer una comparación de esta profesión en los dos países donde has estado, ahora y aquí en Colombia.
¿Le preguntas a Carolina o a mí? A mi derecha. Ah, vale, es que como se entrecorta un poquito la comunicación. Sí, mira, yo te quiero comentar que cuando yo llegué aquí, llegué con una fuerza y unos deseos de sacarle provecho y mirar cómo se estaba dando aquí la educación, cómo vivían los maestros, es decir, cómo coger esa experiencia de cómo era que funcionaba aquí el sistema educativo y regresarme a seguir en esa lucha de, por un lado, contarle a mis compañeros, a mis compañeras maestras, en el sindicato, en todas las organizaciones sociales, a los mismos padres de familia, no sé, yo llegué con esa ilusión y con ese deseo muy fuerte de regresarme, pero con cosas ya como nuevas, ¿no? Y decir, porque yo decía, pero a ver, no puede ser, ¿no? Que en un hormiguero donde hayan tantas hormigas, ¿no? No seamos capaces las hormigas de cambiar la reina o el rey del hormiguero que nos está haciendo daño. Entonces, y esto aplicado a tantos que somos nosotros, somos más gente que el mismo gobierno, ¿verdad? Y no puede ser eso, algo tiene que estar fallando, ¿no? Esa es como una idea que yo siempre he tenido, que ¿por qué no somos capaces de levantar la fuerza, de levantarnos en revolución, no en armas, sino en revolución con la palabra, en revolución con el pensamiento, en revolución con los cambios que podemos hacer desde nuestro espacio pequeño hasta llegar a lo grande y poder incidir para tener una nueva perspectiva de gobernabilidad, de compromiso, de hacer las cosas de otra manera? Que eso nos ayude a cambiar pues muchas situaciones y a tener más derechos, claro está. En últimas, a tener calidad de vida. Entonces, yo me puse aquí, bueno, y me vinculé a la escuela de magisterio y me vinculé aquí a los maestros y bueno, aquí hay una organización que en euskera se llama Berrichigune, que es un espacio donde se forman los maestros. Me vinculé a Berrichigune, empecé a hacer investigación. Bueno, he hecho muchas cosas ahí con relación a eso y el trasfondo de eso es que encontré que tanto allá en Colombia o en Latinoamérica o aquí vivimos debajo de un sistema capitalista y que ese es el trasfondo que nos enseña por un lado, a dividirnos, por otro lado, a ser egoístas, por otro lado, porque esas cositas pequeñas son como el terreno abonado para que el capitalismo siga funcionando, ¿no? Siga ahí plantado, ¿no? O implantado, ¿no? Y entonces yo dije, uy, no, y ya llevaba como, a ver, 2000, yo llegué aquí en el 98, 2003, y con la ilusión de regresar, y llorando por estas calles y yo me voy y yo vuelvo a ser maestra y yo voy allá con una nueva revolución porque el problema es este, ¿no? El problema es que tenemos nosotras que coger la sartén por el mango, ¿no? Y bueno, 2003, 2006 las cosas se ponen difíciles. Me vinculo a varios procesos de investigación con la Facultad de Antropología Social y logro volver a Colombia después de 10 años. En 10 años, en el 88, regreso a Colombia después de haber hecho un máster de cooperación al desarrollo y llego a Colombia. No me lo pueden creer, pero con una furia impresionante. Era algo que salía fuera de mi cuerpo, quería destrozarlo todo. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Y
Sí, sí, a la vez que, ¿por qué yo tuve que salir de mi país? ¿Por qué tuve que perder mi carrera docente? ¿Por qué tuve que enfrentarme a otras situaciones? A ver, ¿quiénes son los responsables? Bueno, yo fui allá hasta la gobernación y monté un pollo terrible, como dicen aquí, montar un pollo. y, y también peleando en todos lados. Bueno, a ti no me echaron la policía. Y hasta que tenía que sacar la rabia, ¿no? A los 10 años. Y luego, pues, como un pollo engerido, como dicen por ahí los campesinos en Santander, volverme a venir otra vez para acá, a seguir aquí enfrentándome a este mundillo. Pero a lo que iba con la pregunta de la compañera, es muy importante que los docentes sigamos en esa pelea por los derechos, sigamos en ese trabajo pedagógico con las comunidades, con los mismos estudiantes, haciendo conciencia. Yo recuerdo cuando estaba allí de docente en Sabana de Torres, Santander, yo le decía a mis alumnos, a mis estudiantes, que además eran de primaria, porque yo trabajaba con primaria, estudien para que en el mañana no sean los esclavos serviles de los tiranos, ni los objetos vulgares de los placeres. Y ustedes van a ser los futuros gobernantes de este país. Por eso tienen que conocer cuántas realidades hay y quiénes son los que nos están gobernando y cómo lo están haciendo para poder hacer las cosas diferentes. Yo creo que esas semillas y esas cosas que se siembran con los niños, con los chavales, los adolescentes, y yo creo que si hay maestros que siembren esas semillas, los mismos chavales empiezan a ser gente crítica, gente que en últimas cuando consiguen un trabajo, por lo menos se vinculan a los sindicatos, ¿no? Así es, Claro. así es, interesante. Oye, Muchas gracias. Carolina es una mujer que está muy actualizada, que es muy fina en su análisis y muy rápida. A mí me impresiona el ver esa dinámica tuya en las redes sociales. Estás muy en la actualidad, pero además eres muy clara en el análisis. Cuéntanos, primero quisiera como dos cosas. Uno, que nos contaras un poco más cómo estructuras ese momento, o bien de tus videos o bien de tus twitteres. Si, ¿En qué te apoyas, pues, para ser tan reactiva? Y el otro punto tiene que ver particularmente de cómo desde la ¿cómo decirlo? De esas redes sociales, sin el actuar de una manera como tan directa, porque tú eres muy directa en tus análisis, no te ha generado dificultades o problemas. Cuéntanos un poco de todo ese espectro. Sí, porque Twitter. Mira, yo estoy pendiente de las noticias de Colombia, mucho. Y conforme yo voy viendo la información, reviso generalmente que sea información veraz, que sea información verídica, que no sea un bulo. Y ahí doy mi opinión. Es que yo siempre lo que hago es, más que otra cosa, es dar una opinión respecto de una noticia o de un tema en particular. Esa es la manera en la que yo reacciono a todo lo que me encuentro, principalmente lo que me disgusta. Y mira, a mí no me han amenazado hasta ahora, afortunadamente, pero insultos sí me caen a diario. Me insultan mucho por todas partes por donde yo replico pues mis videos particularmente, que es donde suelo no ser más directa, porque yo puedo ser directa diciéndolo de otra forma, ¿no? Pero yo soy, digámoslo, soez. No, soez no. Yo uso adjetivos de alto impacto y la gente suele reaccionar muy mal cuando van dirigidos hacia lo que ellos defienden.
y en este caso, como yo voy directo contra el uribismo o contra Uribe directamente, los que son sus fans reaccionan muy mal, pero más allá de eso no me ha traído ningún otro problema. Afortunadamente, pues yo estoy bien lejos y me siento como en la libertad de poder dar esa opinión, sea lo fuerte que sea, ¿no? Carolina, a mí me gustaría escuchar como tu opinión sobre lo que nos decía Mireya ahorita, frente al proceso educativo. O sea, ¿qué comparación puedes hacer en el proceso educativo allá donde estás, aquí en el país, y como esa posición de la que ella habla tan emotivamente cuando un maestro le habla a su estudiante para que sea reactivo, para que sea reflexivo, para que sea crítico? Mira, yo la comparación no te la puedo hacer porque cuando yo vine a estudiar acá en España, yo estaba haciendo un técnico y acá vos el técnico te enseñan para que sepas hacer, trabajar y no te dicen, no te enseñan, no te hablan acerca de sindicatos, no te hablan acerca de exigir tus derechos como trabajador, digámoslo de esta manera. Pero en Colombia sí es cierto, y como lo dice Mireya, hay muchos profesores que no lo hacen y simplemente te enseñan un temario, pero no te enseñan a tener un criterio, unas ideas propias, ¿cierto? Y es fundamental que se le enseñe a los jóvenes que sepan que ellos, nosotros, ellos y los que vienen detrás son los que con el pasar de los años van a estar en la cabeza del país, son los que van a tomar las funciones importantes como trabajadores, como gobernadores, como alcaldes, como concejales. Entonces es importantísimo enseñarles a tener criterio. Para mí es muy importante eso, que tengan un propio criterio, que se informen y que no se dejen llevar simplemente por lo que este o el otro dice. El temario en educación es muy importante, pero también hay que enseñar a vivir la vida. Así es. Mireya, gracias Carolina. Mireya, Por nada. otro de los temas que hemos visto que tú trabajas mucho es la defensa del campesinado colombiano. ¿Has estado en ese proceso de defender a los campesinos? ¿Cómo ves ahora esa situación? ¿Cómo sigue esa lucha? ¿Qué podría hacerse frente a este aspecto de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento y lo que están viviendo los campesinos en este momento en nuestro país? Yo creo que de la población como más, por un lado, yo no sé si más o menos, pero sí golpeada ha sido los campesinos, claro, es como la retaguardia, la resistencia, ¿no? Y son los que le dan de comer a la gente de las ciudades, ¿no? Los campesinos organizados son capaces de paralizar el país y lo han demostrado en estos paros agrarios que han realizado en los últimos años. Me parece que van por ahí las cosas, van bien, pero que también han sido muy golpeados, ¿no? Y han aprovechado como las circunstancias de distancias de un poblado a otro, de una habitación a otra, de familias que están alejadas, de falta de vías, de comunicación, de muchas circunstancias complicadísimas para este sector, ¿no? Yo soy una persona que provengo del campo, soy de origen campesina y me identifico con los campesinos, con las luchas agrarias, con todo lo que se reivindica
el campo, para la vida del ecosistema, ¿no? Y veo que hay que apoyar muchísimo a la organización de indígena, campesina, sí, hay que apoyarlo. Y si en mis manos está, desde luego que desde por aquí lo hacemos, ¿no? En la medida de las posibilidades, porque tampoco, entre que nos buscamos las alubias, como dicen por aquí, se nos va el tiempo, y también que no tenemos ya 20 años, sino los años pasan y pesan sobre el cuerpo, ¿no? Eso también hay que decirlo porque es un limitante bastante jodido, como es. Y ahí les toca Colombia, a la juventud que asuma, y bueno, de todas maneras nosotras lo hacemos desde nuestras pequeñas posibilidades, pero lo hacemos con gusto, con amor y con energía. maravilloso. Ustedes dos tienen la misma energía, no hay diferencia de energía, sino de generación. Pero quisiera preguntarles, en Colombia hay coyunturas demasiado fuertes. Una coyuntura viene y uno dice, aquí fue el acabose, esto que acaba de pasar en Colombia es terrible. Pero al otro día pasa otra cosa que la tapa y es peor. Entonces quisiera un poco, comenzando con Carolina y siguiendo con Mireya, que cada una diera como sus elementos de análisis sobre la coyuntura, particularmente de Colombia, que es lo más fuerte que les ha impactado y sus opiniones sobre esa misma coyuntura del momento. Carolina. Mira, para empezar, Colombia es un país sin memoria, ¿no? O con memoria selectiva. Entonces, es cierto, cada día, o sea, ni siquiera es que cada 1 o 2 años pasen cosas terribles, es que cada día tenemos noticias espantosas, espantosas, pero está tan normalizada la violencia en Colombia desde la colonización. Colombia nunca ha parado de ser un país violento. Entonces, a la gente ya le da igual. A la gente le da pesar, a la gente le da tristeza, pero al otro día pasa otra cosa y ya se le olvidó lo que pasó el día anterior. Para mí lo más aterrador, lo más triste, lo más atroz fueron los asesinatos de los falsos positivos. Mira, eso fue un genocidio. Eso fue un genocidio perpetrado por el Estado, y a pesar de que hay algunos agentes que asumieron responsabilidades, son minoría, y el que estaba a la cabeza del país siguen sin asumir esa responsabilidad de lo que pasó. Y para mí, en la historia reciente de Colombia, eso ha sido lo peor. Muchos jóvenes asesinados para dar un resultado, para que ellos pudieran salir a sacar pecho y decir, vea, es que estamos matando guerrilleros a punta pala. No sé, es muy poco valor hacia la vida, y eso me parece muy triste, muy triste. Para ti, Mirellita. Sí, Gustavito, mira, y Patico, Carolina y la otra compañera que no sé cómo se llama. Clara Sí, mira, yo creo que, a ver, habría que hacer como un análisis muy profundo sobre por qué la población colombiana olvida o trata de olvidar tan fácilmente. Yo creo que sí que tiene memoria. Lo que pasa es que hemos aprendido a mimetizarnos. Para poder resistir esa situación hemos aprendido, pero se ha aprendido porque ha habido como un proceso muy fuerte de
de ideologización, ¿no? O sea, ha habido alienación a saco, alienación mental para poder penetrar ese capitalismo salvaje, esa manera de producir tan fuerte. Era necesario que la gente se enajenara mentalmente. Es decir, con esto quiero decir que es más importante crear centros comerciales, arrojar la mayoría de población a las ciudades para que la ilusión de las luces en los centros comerciales olvide su terruño, olvide su historia, olvide sus tradiciones, sus tradiciones familiares, sus seres queridos, y nos pongamos zapatillas gastemos el poco dinero en comprarnos el televisor más grande o las zapatillas de marca no sé qué, porque así levantamos el autoestima que nos tienen pisoteados, ¿no? Y entonces olvidamos, pero no olvidamos, está ahí adentro, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hay generaciones de generaciones, ¿no? Y se habla, por ejemplo, la generación de los 80 como la generación perdida, o la generación de los 90, ¿no? Que está ahí como mimetizada. Y yo no sé la generación del 2000, como por décadas, ¿no? Pero cuando nosotras desde aquí vemos que hay un movimiento estudiantil que empieza a renacer, que empieza a coger las banderas de lucha, que se empieza a dar cuenta, decimos, no ha pasado en vano, ¿no? La alienación esa del comercio mundial y de la globalización tampoco ha dejado las mentes en blanco, ¿no? Y empieza a surgir ese movimiento estudiantil, y cuando vemos las movilizaciones grandes, obrero, campesina, popular, indígena, que se toman a Bogotá, que se toman las grandes ciudades, entonces decimos, todavía queda historia, todavía quedan mentes que no están tan alienadas, ¿no? Pero sí hay una gran cantidad de población que está en las grandes ciudades, que está totalmente alienada por el consumo. Y eso hace que se aíslen las luchas y que se ennublezca la memoria. Y por eso ese es lo que yo llamo el terreno fértil de la implantación del capitalismo salvaje, de la guerra, del saqueo, de todo lo que está pasando en Colombia, ¿no? Y de ver que nos han asesinado a 100 personas en esta población. Han caído bombas en Santo Domingo, han caído bombas en el sur de Colombia, se están robando el Amazonía, se están saqueando la boca caucana, hay miles de niños en La Guajira muriéndose de sed porque los ríos se los adueñaron y los desviaron y le dejaron a las comunidades indígenas sin agua, y lo vemos en las redes sociales y decimos, ay sí, pobrecitos, ¿no? Pero luego se nos pasa ese pobrecitos cuando vamos a los centros comerciales y vemos las luces y tenemos el televisor más grande y vemos las películas del oeste y no sé qué, ¿no? Es ese tipo de cosas que hacen que la población se enardezca y se enorgullezca de héroes del oeste o de los gringos, como decimos, pero que nos olvidemos de lo que tenemos en nuestro país. Gracias, Mireya. Yo no sé, ¿sí? ¿Me escucha? Yo quisiera hacer una pregunta a Carolina y a Mireya. Hay diferentes matices sobre el feminismo. Yo quisiera, Carolina, que nos dijera para ti, ¿qué es el feminismo? Bueno, en general. Es un tema delicado, ¿no? Porque todo el mundo, todos y todas coincidimos el feminismo de una manera muy particular. Para mí el feminismo se trata de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades,
poder caminar por las calles tranquilas sin tener que estar pendiente del acosador que te acosa, que te tira piropos de la manera más desagradable posible o que te persigue. Eso para mí sería ideal, ¿me entendés? Eso es lo que yo quisiera como mujer y eso es por lo que yo lucho en nombre del feminismo, ¿no? Y es una cuestión a ver, de cambiar las raíces de la forma en la que es percibida la mujer. Siempre ha sido históricamente percibida como un ser inferior y no lo es de ninguna manera, no somos inferiores de ninguna manera. Y esa es la forma en la que yo quisiera que se nos viese y por eso es que tendría que ser un cambio radical, pero cada una lucha a su manera, ¿no? Como mujer creo que todas podemos vestir como nos dé la gana, así como a mí me gusta vestir de camiseta y zapatillas, a otra muchacha le gusta vestir supremamente femenina, muy peinada, maquillada, con sus tacones. Eso está bien. Estás ejerciendo tu derecho a ser quien te dé la gana. Como la chica que se siente supremamente cómoda con los pantalones cortos y la blusa súper cortica y también está en su derecho y no por eso tiene que ser acosada, ni violada, ni maltratada de ninguna manera. Y esa es la manera en la que yo concibo el feminismo, que nos respeten, que nos traten como un igual. ¿Qué piensas tú, Mireya, sobre el feminismo? Hay diferentes matices, ¿no? Sí, claro. Por aquí se habla de feminismo blanco y de feminismo criollo y de feminismo de colores. Sí, yo me identifico con Carolina. Muchas de las cosas que has dicho, sí me identifico. Tiene que ver con la percepción de raíz de lo que somos como mujeres, ¿no? Cuando se dice que en una investigación que hicieron en Estados Unidos, donde sacaron por allá en los años 70, creo que fue, que la mujer que habían investigado, grandes investigadores que habían dicho que las mujeres teníamos el cerebro más pequeño que los hombres, ¿no? Y es histórico esto sobre el tema de la mujer y la percepción que hay sobre nosotras las mujeres, ¿no? Gracias a muchas luchas de diferentes tendencias, de diferentes enfoques, de diferentes colores de feminismo, digámoslo así, pues se han venido logrando reivindicaciones muy importantes. Yo creo que a mí me pusieron un nombre, un apodo en mi escuela, y era la profesora bruja. Y bueno, yo desde esa época he sido profesora bruja. Y cuando llegué aquí me encontré con una historia que, bueno, que no ha sido contada. Y es que aquí las mujeres de hace siglos, bueno, del siglo XVII o XVIII, no sé, que inventaron muchas curaciones con medicinas, con plantas naturales, con medicina natural. Cuando las descubrieron que ellas estaban curando a mucha gente de muchas enfermedades, aquí en Vitoria-Gasteiz les cuento que el gobierno que había en ese momento, el rey que había en ese momento, las mandó coger de la lengua y acribillarlas por unas calles principales hasta que les sacaron la lengua y las mataron, ¿no? En una palestra al lado de un anfiteatro que hay una iglesia grande. Hay toda una historia frente a eso, ¿no? Y digo que las mujeres somos brujas, somos y el sentido de ser bruja, ¿no? O sea, ese estereotipo tan fuerte, y aún todavía, ¿no? Como personajes malos, como personajes que le hacemos daño a la humanidad.
Y estoy nombrando esto porque son una cantidad de estereotipos como el racismo, ¿no? Si eres negro, pues eres malo, eres perezoso, eres no sé qué. Y sobre esos estereotipos se construyen grandes edificios que sirven para albergar la discriminación, la xenofobia y muchas enfermedades endémicas de las sociedades, ¿no? Entonces, claro, reivindicarme, por ejemplo, que yo soy una mujer bruja, lo encontré el que días y le conté a unos chicos que está ahí, yo soy bruja, y ni siquiera me preguntaron por qué. Me dijeron que, ay, nos vamos porque no queremos verla ni escucharla, ¿no? Entonces, ¿ves? O sea, cosas como esas tan tontas, ¿no? Que yo soy bruja y si yo fuera bruja, ¿qué pasaría, no? Joder, pues las brujas somos sabias. Y si nos encontramos con una mujer sabia, ¿qué cosas más no transformaría? Yo quiero ser sabia, yo quiero ser bruja, ¿no? Para saber cómo cambiar las cosas de esta humanidad tan malas que hay, ¿no? Pero bueno, el feminismo es así como es las diferentes tendencias, diría yo, de la política en la izquierda. Es un puzzle de colores. La única que es unida es la derecha, que esa no tiene puzzle de colores, es una sola y es la que manda en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo, desde que las diferentes corrientes de feminismo hagan algo por muchas cosas de la humanidad, de hacer el bien, pues para adelante. Y yo me identifico más con la economía feminista, con el ecosistema, con cambiar muchas realidades que hacemos y que dañamos la vida de la humanidad y del planeta, ¿no? Bueno, Mireya, muchas gracias. Como siempre, el tiempo se nos pasa muy rápido y muy Sí, interesante claro, todo lo muy yo hablo interesante, mucho. muchísimo, muy interesante escuchar a las dos. Eh, Hablamos de la memoria y a veces decimos que Colombia no tiene memoria, pero yo veo aquí que somos varias generaciones las que estamos aquí en este programa hoy y de pronto pues Carolina, que es de las más jóvenes, te cuento que cada generación ha soñado, ha luchado y la han asesinado. De pronto de diferentes maneras, pero siempre ha pasado esto. Yo creo que el enemigo siempre ha sido el mismo y las personas que han luchado, o sea, creo que es el país del mundo donde han matado más líderes sociales, más profesores, más sindicalistas, más periodistas. Eso quiere decir que sí tenemos memoria y que la gente sigue luchando a pesar de ese enemigo tan grande que tenemos, que masacran a la gente todos los días, que todo el mundo lo sabe, que hay un silencio cómplice. Entonces yo quisiera preguntarles a las dos para despedirnos, que envíen un mensaje a las personas que nos escuchan, a todo el pueblo colombiano, y cómo sería ese país que soñamos. Cada generación lo hemos soñado, cada generación quisiéramos un día volver a Colombia, los que estamos fuera de nuestro país, soñamos con ese país lindo. Entonces, dar un mensaje a Colombia y cómo sería ese país que soñamos. Muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación de nosotros. Bueno, para mí el mensaje es que no desfallezca la lucha. Nos merecemos el país que nuestros abuelos llevan luchando. Nos lo merecemos, mi abuelo lo sigue luchando. Y creo que es importante que sigamos esto porque vamos a vencer. En algún momento vamos a vencer y vamos a derrotar a los caudillos, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí sí me gustaría volver a Colombia al lado de mi familia. Mira, a mí me hace tanta falta mi familia, más que cualquier otra cosa, más que la comida, más que el clima, a mí me hace falta compartir en familia. Y uno por acá está tan solo que a veces hasta doloroso, ¿no? Ahora viene diciembre y pues lo acostumbrado, ¿no? Uno en familia se reúne súper chévere, comparte. Acá uno no puede hacer eso, pero las circunstancias no se prestan para que uno esté allá. Por X o Y motivo, estar en otro país es difícil y más cuando vos no estás allá sea por exiliada o sea porque decidiste irte porque estabas en busca de oportunidades
que sabes que no vas a tener en Colombia. A mí me gustaría volver, pero como lo dije anteriormente, a mí me gustaría volver en un país, a un país al que no te maten por pensar diferente, en el que no te muras por estar esperando un medicamento, atención, un tratamiento. Y un país en el que puedas estudiar lo que te dé la gana, pero estudiar. Que las oportunidades sean para todos por igual, para todos. Ya el que la tome o no la tome ya es problema de ellos, pero que tengamos esas oportunidades. Y ya, eso es lo que yo deseo. Mireya. Gracias, Carolina. Sí. Yo digo que soñar no cuesta nada. No cuesta nada. A mí casi no me gusta soñar. Me gustaría que Colombia estuviera más unida, el pueblo estuviera unido y que supiera el horizonte de su historia, que conociera su historia y que no volviera a elegir a los verdugos para que se acabe el narcotráfico, para que se acabe la corrupción, para que se acabe toda esa manada de criminales. Tiene que saber a quién elegir y elegir a las mejores personas, elegir a las personas más sensibles, más calificadas, que yo sé que las hay. Y me gustaría, si en mis manos estuviera, hacer parte de ese equipo de gobierno, aunque no ganara un solo salario, solo por ver transformada mi país, por verla gozando de la justicia, de la libertad y de todos los derechos que necesita el pueblo colombiano. Pero para que eso suceda, tiene la gente, el común de la gente, toda la gente, tiene que saber y tomar manos en esa gobernabilidad. No esperar que lo gobiernen, sino aprender a gobernar también desde abajo, gobernar desde abajo. No seguir con el maldito conductismo, esperando que me traigan, esperando que me hagan, esperando que me... No, saber que somos capaces desde la pequeña junta de acción comunal, desde el barrio, desde cualquier forma organizativa, saber también resolver los problemas y plantear soluciones y no solamente esperar que el títere que está arriba sea el que le venga a solucionar los temas. Es autonomía, autogestión, autogobernabilidad. Yo estuve en Venezuela, estuve de cooperante en Venezuela y me di cuenta cómo en las comunas, en los barrios, en las veredas, en los pueblos más chiquitos, la gente sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que prepararse, sabía que tenía que organizarse, sabía cuáles eran los problemas, hacían reuniones, hacían juntas, creaban cooperativas. ¿Ya? Eso. Yo sé que Colombia el pueblo colombiano es muy laborioso, pero también deposita muchísima confianza en los gobernantes y eso es malo. Yo no entiendo por qué el pueblo colombiano no ha sido capaz, sabiendo cómo ha sido de malos los gobiernos que han elegido y no han sido capaces de derribar esos gobiernos de forma democrática, sin balas y sin fusiles y sin nada, simplemente que haya un mecanismo donde diga, no, usted no sabe gobernar, venga, lo quitamos y ponemos a otro que sí realmente gobierne bien. No hay esos mecanismos. Entonces, son muchas cositas, pero eso, yo digo que lo que le está pasando a Colombia y al pueblo colombiano hoy, el 50% lo tiene el pueblo de responsabilidad y el otro 50% lo tiene los que gobiernan el país.
La responsabilidad está ahí, repartida. ¿Por qué? Porque el pueblo colombiano podría, mira, yo estuve mirando en Ecuador cuando quitaron a ¿cómo se llama? Correa. Gutiérrez. ¿Ya? Sí, los indígenas se levantaron y dijeron, este gobierno no nos sirve, no nos representa, lo quitamos, y ahí lo quitaron. ¿Por qué nosotros no somos capaces? Si vemos a un maldito Uribe, asesino, criminal, narcotraficante gobernando el país y no hemos sido capaces de quitarlo, lo apoyamos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Somos masoquistas? ¿O qué somos? ¿No? ¿O es que en el trasfondo lo que hay es un pueblo dividido, ¿no? Y maquiavélicamente idiotizado, ¿no? Y unos pocos que somos críticos, que nos damos cuenta, o somos los iluminados que nos estamos dando cuenta de cómo ese criminal está asesinando a nuestro pueblo de 1000 maneras, ¿no? Desde quitarle la salud o la educación hasta ir con el fusil y desaparecerlo y matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese pueblo? Que no somos capaces de quitar ese maldito criminal. O este mismo Duque, ¿no? ¿Qué pasa? 47 millones de habitantes, Colombia. 30 millones aptos para votar. Y esos 30 millones aptos para votar, divididos, peleándonos entre unos con otros. Y no somos capaces de identificar cuál es el verdadero verdugo que nos está haciendo daño. ¿Qué pasa? Yo por eso es que me hago esa gran pregunta, ¿no? ¿Estamos ahí idiotizados o qué? ¿Quién nos ha idiotizado? Bueno, más o menos es por ahí la cosa, que yo pienso así, no sé, como... Ya sé que en toda esa porcentaje de idiotización están los medios de comunicación, está la manipulación, está el analfabetismo, está la falta de acceso a la información clara y completa, está una educación mediocre donde unos profesores se implican y otros no, donde cada uno va es por su salario, ¿no? Todos esos factores son los que influyen en que el pueblo colombiano estemos como divididos, ¿no? Así es, Mireya, Sí, pero Mireya, tienes razón. este encuentro de hoy, pues a mí personalmente me deja dos mensajes. Uno, la esperanza de ver a jóvenes como Carolina tan decididas en sus opiniones, en su actuar, y la esperanza de lograr algo siendo maestra bruja. Ya no me voy a sentir tan mal. Antes de cualquier cosa, yo quiero invitar a las personas. El día de mañana se hará una movida por la vida y por la democracia en ciudades como Barcelona, Bogotá, Cartagena y Popayán, y bueno, las ciudades que se quieran sumar, para luchar por el asesinato sistemático de líderes sociales, por las masacres y por el silencio cómplice del Estado ante no solamente las masacres por parte de grupos armados ilegales, sino también por las instituciones que siguen matando civiles inocentes. Vamos a marchar, vamos a levantar la voz, a ver si generamos algún cambio, porque es que está muy berraco. Sí, como decía Mireya, el pueblo ha sido educado por los medios de comunicación en su gran mayoría, y estos canales que tenemos nosotros alternativos, que ya han salido muchos y que son donde podemos expresar nuestras opiniones y que mucha gente del pueblo colombiano pueda escucharnos. Los invitamos también a que compartan nuestras redes sociales, y pues nos damos con un último mensaje, Gustavo, con lo de la Corte Penal Internacional, y nos despedimos con una canción. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Un gusto tenerlas. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo no tenía mucho tiempo y estaba mareando un poco a Patrico que me contactó. Yo sí soy una persona bastante ocupada, muy bien pues como el loro. El maestro vive con el pueblo, sentenciado al olvido. Es arquitecto de muchos destinos.
Gracias. Hasta pronto, Carolina, un abrazo. Hasta pronto, mi rosita, un abrazo muy grande. Marita, un beso, un abrazo. Mauricio, hasta Bruja y a pronto. la caleña Mamerta, estés bien. Felicidades. Un abrazo. Mamerta. Caleña, Manuela. Caleña. Solo sufre injusticia.